Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros en su caso en casa, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y la repetición a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de información jurídica. Iniciamos con lo siguiente. Un televidente nos escribió y nos dijo que sentía que era muy poco el tiempo para resolver las inquietudes de los televidentes. Y quiero explicar lo siguiente. El espacio del programa realmente es muy corto, son 20-25 minutos realmente de contenido informativo aquí para compartir con ustedes. ¿Qué hacemos nosotros? Sabemos que las llamadas se congestionan, que el programa además es uno de los más vistos de Teleantioquia, lo cual agradecemos mucho a la teleaudiencia, pero ¿qué hacemos nosotros? Durante el programa muchas veces están los correos electrónicos del programa, los teléfonos del canal, además al final de cada programa están también los datos de los invitados, los teléfonos. Yo personalmente respondo muchísimas inquietudes diariamente de los televidentes. Cuando nos escriben al correo, yo personalmente lo hago. Los pongo en contacto con los profesionales invitados y algunos invitados, como es el caso de hoy, del doctor Jaime Humberto Salazar, también permanentemente se están dando los datos. Es decir, la idea es poder compartir con ustedes. Cuando no tenga la oportunidad de compartir con nosotros en el programa en directo, pues están esas otras posibilidades, esos otros canales. Y además a través de la internet, usted en el canal de YouTube podrá ver también los programas que hemos emitido. Mejor dicho, la idea es que podamos estar permanentemente en diálogo. La intención es esa y créannos que nos gusta muchísimo poder compartir con ustedes los conocimientos jurídicos y también lo que ustedes nos enseñan, porque la casuística, como la entendemos, también nos sirve mucho. Dicho esto, hoy vamos a hablar de los requisitos de la pensión de invalidez y algunos comentarios, algunas cosas nuevas que han surgido frente a este tema. Lo haremos con el doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, con maestría en fondos privados de España, mucho tiempo también en el tema del litigio y también algún tiempo estuvo en la rama judicial. Doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros como todos los lunes y algunos miércoles cuando hay festivo. Gracias por la invitación, Juan, y muy buena tarde a todos los televidentes. ¿Qué novedades hay en materia de pensión de invalidez? ¿Qué aspectos para tener en cuenta? Recordemos requisitos para que empecemos este programa bien importante. Bueno, para las pensiones de invalidez lo fundamental, diría yo, es la calificación y las semanas cotizadas. Calificación que se inicia con una remisión que hace el médico tratante al respectivo fondo de pensiones, llámese Colpensiones, llámese Protección Porvenir, All Mutual o Colfondos, hablando del diagnóstico y el pronóstico. Indicando entonces por qué esta persona va para calificación de invalidez. La respectiva administradora, en primera instancia, le hace una calificación. Si usted no está de acuerdo con esa calificación, la impugna. Inmediatamente hay que enviar ello en recurso de apelación a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Si ese dictamen tampoco le satisface, usted puede ir a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para que lo revise. Y finalmente, si administradora de pensiones, Junta Regional y Junta Nacional considera que están equivocados, pues le queda la vía judicial, pedir un dictamen ya de un perito particular y llevarlo al proceso, porque el proceso hoy día, por su diseño y por su naturaleza, pues la demanda debe ir acompañada de las pruebas que usted pretende hacer valer allí. Entonces, se inicia por allí. Una vez usted tenga la calificación, si le da el 50% o más de merma de capacidad laboral y se trata de una contingencia de origen común, hay que cruzarla con las semanas, claro, para mirar si tiene las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez. Algo que se me olvidaba cuando iniciamos el programa sobre la dinámica para poder atender a los televidentes es que es muy importante que ustedes hagan preguntas muy concretas para que podamos aprovechar el tiempo y el invitado también pueda responder. Ojalá pudiéramos hacer un programa de 2 horas, sería lo ideal, excelente, un consultorio jurídico bien extenso, seríamos felices, pero lamentablemente no se puede. Y tenemos televidentes ya. Doña Magnolia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Vea, la pregunta mía, la inquietud que tengo es que yo tengo un hijo con discapacidad. Tiene la calificación del 53.20. 53. En este momento estoy cotizando con 1.250 semanas. Sí. ¿Cuál es el tiempo que yo debería presentar para poder tener la pensión por anticipada? Por invalidez? Sí, señor. Bueno, no se vaya de la línea. Doctor Jaime Humberto, ¿alguna pregunta para la televidente No. para complementar la respuesta? No, hemos fogueado mucho este tema judicialmente, sobre todo diciéndole que cuando la ley se discutió en el Congreso,
esta ley 797 que establece la pensión para padre o madre cabeza de familia, pues hablaba de un requisito de 1000 semanas, que era como un requisito, digamos que racional para esta clase de prestaciones. Sin embargo, la jurisprudencia patria, ¿qué nos dice? Para aquellas personas que estén en transición, el requisito puede ser ese, 500 en los últimos 20, o 1000 entre los 40 y los 60, o 1000 en cualquier tiempo. Para quienes no tengan régimen de transición, el incremento de semanas que trajo la ley 797 del año 2003. Y finalmente, para quien no cumpla nada de eso, 1300 semanas. Asumo que la señora todavía está relativamente joven, entonces le tocaría llegar a 1300 semanas. Tiene 1250, igual está muy cerca en semana, ¿no? Está como de un año, pero no olvide que tiene que cumplir los requisitos de padre o madre cabeza de familia. ¿Qué significa esto? Pues además de la ley que lo establece, hay jurisprudencia bastante abundante de la Corte Constitucional. Es cuando el padre o la madre tienen un hijo discapacitado, tienen las semanas cotizadas, ese hijo depende de ellos y está en cabeza de ella el mantenimiento de ese hogar. No es que están el papá y la mamá, usualmente no. ¿Qué nos ha dicho también la jurisprudencia de la Corte Suprema? Bueno, entonces implicaría padre o madre cabeza de familia, que hay un padre ausente, o que es madre soltera, o que el padre murió, o que se separaron, etc. Cuando el señor sí está en la casa, que también suele suceder muy a menudo, o el señor trabaja y el discapacitado tiene unas limitaciones muy graves y a la mamá le toca movilizarlo, pues hay que mirar también las afectaciones a la salud que tiene la señora madre, donde se determine que es necesario que el señor se retire del empleo para venir a ayudarle con el mantenimiento y con el cuidado del hijo discapacitado. En esos eventos la jurisprudencia nos ha permitido también que, a pesar de que estén los dos presentes en el hogar, pueda el padre o la madre venir a pedir la pensión por la necesidad pues, de que la personita en estado de discapacidad tenga que ser atendido por los dos padres, porque uno solo no es capaz de ocuparse de eso. ellos. Que usted dice, doctor Jaime Humberto, es muy importante porque hay algo que es bueno aclararlo. La mamá o el padre que logren esa pensión tendrán que abandonar el trabajo. No es que siguen trabajando y continúan una pensión, porque la voluntad de la norma es precisamente dedicarle el tiempo al hijo, a la hija, y dejar otras actividades laborales. Y también, doctor Jaime Humberto, nos llamaba alguien precisamente que si una persona que actúa como curadora de unos hermanos, ella tiene las semanas, son todos discapacidad mayor al 50, que si eso podría cubrir un hermano. No aplica, No aplica, solo no. padre o madre cabeza de familia nomás. Orlando Soto en Cali, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Doctor, para hacerle una consultica. Estamos al aire, ¿cierto? Sí, señor, lo estamos escuchando, don Orlando. Bueno, doctor, tengo 180 días de incapacidad y ya llevé los documentos al fondo de pensión para la calificación. Tengo 2 meses, el mes de enero y el mes de febrero pendientes de pago, y me dijeron en el fondo de pensión que leyera el artículo 2463. Yo les dije que en sentencia, yo no soy abogado, pero yo me documento, doctor. Es inquieto, eso está bien. Sentencia de la Corte Constitucional T401 del 2017, donde dice si el dictamen es favorable o desfavorable, el fondo de pensión está en obligación de cancelar esas incapacidades, porque yo dependo económicamente de esas incapacidades. Entonces, don Orlando, ¿ya acudió a la acción de tutela? ¿Es necesario meter una tutela o en este caso qué haría, doctor? ¿Sí? Muchas gracias. Así es, le toca acudir a la acción de tutela porque mientras el dictamen no esté en firme, porque se dan conceptos de rehabilitación. Entonces, cuando es desfavorable va para calificación, cuando es favorable va para medidas de rehabilitación y posiblemente reincorporación al empleo. No, los fondos niegan, no sabe uno por qué razón. Dilatan el tema. Exacto, cuando la persona tiene unos ingresos importantes, yo hay veces que les aconsejo que no cobren las incapacidades, porque si finalmente resultan pensionados y tienen derecho a un retroactivo, se castiga. Sí, porque si recibieron incapacidades, recuerde que esa es la tesis dominante. 65%. Para mí no es válida, pero la tesis dominante de que mientras usted reciba subsidio por incapacidad temporal, no puede recibir retroactivo de la pensión, y eso es lo que dicen los tribunales del país. Entonces, mejor que no reciba el retroactivo. Si la pensión va a ser de salario mínimo, pues es mejor que entonces promueva una acción de tutela para que le sigan pagando las incapacidades hasta cuando culmine el proceso de calificación, que es conjunta nacional. Doctor Jaime, pero usted pone digamos, al televidente en una situación muy difícil, porque entonces, ¿dónde queda? El empleador no le va a pagar, porque el empleador le va a decir: yo le pago a la Seguridad Social a usted para que la EPS responda. La EPS ya cumplió 180 días, vendría al fondo de pensión. Y si él dice: no, yo de pronto, como ya sé que voy a obtener más del 50% y voy para pensión,
cómo viviría él, por decirlo de alguna forma, esos meses. Uno les aconseja si tienen complejo. forma de mantenerse Exacto. ese tiempo, obviamente, porque después no se puede pedir un reajuste de esa pensión diciendo que hubo diferencia entre las incapacidades y la mesada pensional. Y puede jugar también que cuando es una incapacidad de origen común, que se castiga mucho también el pago de la prestación, que es del 65%. Eso también puede jugar ahí en lo que usted dice. Sí, claro, sí, eso es. Se mata un poquito, como se dice coloquialmente. Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias. Don Luis, su pregunta. Mi pregunta es, resulta que yo tengo 1.356 semanas cotizadas. Yo puedo dejar de cotizar ya. Yo estoy... ¿Qué edad tiene? Tengo 60 años. 60. Y 60. Yo me pensiono para los 62. Pero yo ya tengo 1.356 semanas. Yo estoy obligado a ¿Hacer seguir aportes? cotizando hasta que cumpla los 62 o no. Puedo dejar de Doctor trabajar y dejar de cotizar para pensión. Ya puede dejar de cotizar tranquilamente porque seguramente hay una discusión ahí de si hay reforma pensional este año, parece que no. Entonces, cuando usted cumpla 62, pues va a estar abrigado ahí Sí, por un claro. régimen de transición que seguramente va a existir. En caso de que sufra un problema de invalidez, no va a tener problema porque tendría más de 1.000 semanas y tiene la misma de capacidad laboral, le da y más de 55 años de edad. Y de sobrevivientes también, porque ya tiene el número mínimo de semanas en el régimen de prima media, que en ese caso es 1.300, para dejarle pensión a los sobrevivientes. Usted puede retirarse tranquilamente, mire si cómo cubre su régimen de salud, porque eso es importante tener la cobertura en el régimen de salud por una enfermedad. Uno no sabe que se enferme y esté sin DPS y se le complique la cosa. Correcto. Si tiene forma de cubrir su régimen de salud, puede retirarse tranquilamente. Exacto, eso es muy importante, doctor Jaime, porque no se trata simplemente del tema pensional o las semanas que tenga cotizadas, sino una eventualidad para un tema de salud. Entonces, una incapacidad bien alta, una enfermedad o algo que genere un alto costo, ¿cómo lo cubriría esta persona? Entonces, si está laborando, en lo posible, ojalá que siga haciendo los aportes a seguridad social. Eso es como una de las recomendaciones. Alejandra Rendón, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Juan don Carlos. Alejandro. Una pregunta para el doctor Salazar. Yo fui calificado en el 2009 la enfermedad de una discopatía de columna que me estaba empezando en el momento y el origen me lo determinaron como común. La enfermedad al ser degenerativa ya han pasado varios años, incluso en este momento llevo 300 días de incapacidad. Mi pregunta es, ¿esta enfermedad se puede impugnar para cambiar dictamen a laboral? ¿Qué dictamen tiene, don? En este momento como común. Y mi otra pero la calificación. no me dieron No le han un dado porcentaje de pérdida laboral. En ese momento, en el 2009, fue el origen como tal. Y la enfermedad apenas está empezando. Y mi otra pregunta es, si ya han pasado 300 días y todos los especialistas que me han visto me dan un concepto no favorable, mientras que la EPS ya va un año y me lo mandó favorable, ¿qué debo hacer yo ya con los conceptos que me han dado los médicos acá en Medellín? Muchas gracias. Bueno, raro que tanto tiempo, doctor Jaime, sin una calificación. Yo creo que acudir de nuevo a que le califiquen, así sea común. Yo creo que darle vuelta a eso para profesionales es muy difícil, sin embargo le sugeriría que se acerque por la oficina con esa calificación del origen y con la historia clínica para mirar, a ver, muchos problemas de columna, si bien se desatan por un accidente de trabajo, obedecen más a cambios degenerativos por temas de la edad y todo esto. Entonces, no es fácil lograr darle la vuelta a eso, pero hágase calificar la contingencia de origen común, a ver qué va a pasar. Es una cosa que también quería decir Juan ahorita al inicio del programa cuando estábamos hablando del tema de la calificación. Cuando se trata de origen común, hay que esperar después de la última calificación por lo menos un año para volver a iniciar el proceso de calificación. Si se trata de contingencias de origen profesional, no hay que esperar. Y recuerden que en materia de accidentes de trabajo, usted no tiene que mirar el tema de las 50 semanas en los 3 años anteriores, sino que le basta estar afiliado y llevar por lo menos 24 horas el día en que sufrió la contingencia para que usted tenga cobertura. Amén de que también el pago de los subsidios por incapacidad temporal son superiores. Recuerde que le toma el promedio de los últimos 6 meses y se le paga el 100% distinto a las de origen común, que se les paga apenas el 66%. John Jaime Zapata, buenas noches. Buenas noches. Mira, a ver, John Jaime, yo estoy pensionado por invalidez, me dio 56.22 y tengo 56 años, tengo 1.236 semanas.
tendría que pagar las otras 26 semanas para las 1.300. Si quiere pensionarse por vejez, doctor Jaime, ¿qué le Sí, sugiere? pero ¿Qué le ¿usted con sugiere? qué salario cotizaba? El mínimo del gobierno. El mínimo. Ah, no, eso no vale la pena, Quédese vea. quieto. Exacto, cuando usted va a cambiar una pensión de invalidez por una de vejez y la de vejez va a ser superior, vale la pena que haga el esfuerzo y que depuremos la historia laboral a ver si le aparecen las semanas o que eventualmente se coticen. Pero si la pensión va a ser de salario mínimo, eso es un esfuerzo que no vale la pena hacer. Cuando usted cumpla la edad de pensionarse por vejez, dice la ley que las pensiones de invalidez se convierten en vitalicias. No es que se cambien a pensión de vejez, No. sino que siguen siendo ya vitalicias. Entonces lo obvian de las revisiones médico-legales que tiene que hacer cada 3 años, como lo dispuso la ley para estas pensiones. Y si fuera a cotizarlo de las 36 semanas, un poquito menos de un año. También. Sí, pero si es con el mínimo no vale No la pena, pues justifica, no no justifica. tiene sentido. Vamos con más televidentes. José Hernández, buenas noches. Y buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias, una preguntita. Estuve un año incapacitado. Después de ese año me valoraron por pérdida de capacidad laboral, me dieron el 19%. Yo hice la apelación. Estoy pendiente de la apelación de la Junta Regional. Más sin embargo, cuando me reintegré a trabajar, el médico laboral me dio 3 meses de restricciones, Para seguir laborando. para seguir laborando. Al cabo de esos 3 meses me volvían a valorar y ya me quitaron las restricciones. En ese caso, aplica esto de la estabilidad laboral reforzada, al no tener restricciones, ¿aplica o no aplica? Oiga, qué bueno, doctor Jaime, que la pregunta del televidente, porque no sé, como ya la Corte también ha hablado de la estabilidad laboral ocupacional reforzada, entonces a él le quitan las restricciones que puede pasar en Yo creo que si no hay restricciones, no hay protección laboral reforzada. Ese tema está, le digo que tiene tanto de ancho como de largo. La Corte Complejo. Suprema viene diciendo unas cosas. Por ejemplo, la Constitucional dice que se protegen todos los vínculos, hasta los de contrato de prestación de servicios. La Corte Suprema no va tan allá. Y es más, la Corte Suprema dice que si usted tiene un problema de discapacidad y podría tener lugar a protección laboral reforzada, pero tiene un contrato a término fijo o por obra o labor determinada, dice la Suprema que ese contrato se puede terminar. Para nosotros, pues eso no tiene como mucho sentido, Claro. porque la finalidad es proteger a ese trabajador y mantenerle el empleo mientras se define su tema. Lo que pasa es que también hay que entender, Juan, Y no lo han que calificado. de esto se O ha, sea, pero, perdón, no le han resuelto la apelación. que de esto se ha abusado mucho. Además, el empleador, pues por razón obvia, tiene que conocer el estado de discapacidad del trabajador y sus dolencias, pues porque no es una simple incapacidad la que le da esa estabilidad, sino verdaderos problemas de discapacidad. Bueno, vamos a ir a la pausa y los televidentes que requieran más información sobre el doctor Jaime Humberto Salazar, pues aprovechen y de una vez van a tomar datos de las oficinas, los teléfonos, la línea de WhatsApp, para que puedan compartir todas sus inquietudes. Vamos a la pausa y ya regresamos. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar lo puede hacer en las oficinas en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215, línea de WhatsApp 304-218-8191. En Bogotá, la oficina está ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. En Cartagena, avenida Venezuela 844, Centro Comercial 1, local 410. Aspectos importantes para tener en cuenta sobre los requisitos para la pensión de invalidez. Para saber si usted tiene derecho o no a una pensión de invalidez, el primer paso es adelantar el trámite de calificación de pérdida de la capacidad laboral ante el Fondo de Pensiones o la ARL a la que se encuentre afiliado. El dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral por sí solo tampoco es suficiente para obtener una pensión por invalidez. También es necesario verificar la afiliación a la ARL para la fecha de estructuración o la densidad de semanas cotizadas en los últimos 3 años a dicha fecha si se trata de accidente o enfermedad común. Tenemos más televidentes. ¿Con quién tenemos el gusto hasta ahora? Muy buenas noches, doctor. Desde Pereira, Juan Manuel Molina. Don Juan Manuel. Vea, doctor, yo laboro con el grupo, si se puede llamar así, el grupo Salucó de hace más de 20 años. Hemos pasado por una serie
de nombres o de empresas, De por cambios. Café Salud, Cruz Blanca, EPS, Corporación, o sea, por una serie Medimás. de Medimás, todas esas cosas. A nosotros no nos pagan desde agosto del año pasado ni seguridad social, ni prestaciones, ni prima del año pasado, ni prima de diciembre, ni nada de esas cosas. Pues yo ya estoy en los últimos añitos ya como para pensionar. Entonces, en este momento desde agosto del año pasado no pagan ni pensiones ni nada de esas cosas, y si esa firma o esa empresa desaparece o no hay a quien reclamarle, ¿qué debo yo hacer para obtener esas semanas? Puesto que pues de todas maneras 20, falta para construir 25, la 30 pensión. semanas no sabemos cuánto tiempo nos van a dejar de pagar Claro. salarios, Claro que sí. primas, cesantías, y fuera de eso la seguridad social, inclusive las pensiones. Don Juan, Entonces, no tengo cómo, a quién se le claro. reclama, a quién Bueno. se le pide, si esa empresa desaparece, porque son empresas de papel, como ustedes bien saben. no, pero Entonces, lo ¿a más quién se le reclama? lo que se dice es que esa empresa la van a comprar, y quien compre pues tendrá que recibir los activos y los pasivos y las obligaciones laborales. Oiga, doctor Jaime Humberto, lo que es en Pereira, en Armenia y en otros municipios del eje cafetero, como que la situación con Medimás es compleja. Varias llamadas de ese mismo estilo, que no les pagan seguridad social, no les pagan prestaciones, no les pagan cesantías, y dicen pues obviamente que hay un comprador interesado y no hay más. El tema pensional que al señor le interesa, yo le doy la siguiente sugerencia, vea. Si la empresa eventualmente se va a liquidar, uno no sabe en qué termina eso, porque el tema de la salud es un tema demasiado complejo, pero si la empresa se fuera a liquidar, su camino, ¿cuál es hoy? Escribirle a su fondo de pensiones, Colpensiones, Protección Porvenir, decirle, vea, hágame el favor y le cobra estos aportes a esta empresa promotora de salud que no los viene pagando. Sí, señor. Los mecanismos para cobrar esos aportes los tiene la respectiva administradora de pensiones. De hecho, tienen un mecanismo de jurisdicción coactiva que es relativamente rápido. Tiene Ellos facultades. emiten un título ejecutivo y lo llevan a un juez para que el juez libre los mandamientos de pago. Son recursos de la seguridad social. Entonces, la sugerencia es que acuda a eso para que el día de la liquidación, si la empresa se va a liquidar o si la otra quiere responder, usted le diga, es que yo reclamé a tiempo que me pagaran esos aportes. Entonces, hágase parte. Si se va a liquidar dentro de la liquidación, recuerde que los créditos laborales y de seguridad social están en el primer orden de los créditos a pagar, inclusive, a mi juicio, por encima de los créditos fiscales que son los del Estado. De esa manera usted se cura en salud para que no vaya a tener problemas con esas semanas que le faltarían eventualmente para su pensión de vejez. Doctor Jaime, maravilloso consejo el que usted acaba de darle a los televidentes, porque la obligación de los fondos de pensiones es cobrarle a los empleadores, no poner a los empleados luego a demostrar que tuvieron una relación laboral y se ponen, y es la parte débil. Eso es una excelente sugerencia. Escríbale al fondo de pensión y dígale, mire, yo trabajo aquí, pero a mí el empleador no me quiere pagar. Luego, entonces, cuando me falten las semanas, pues usted como fondo que tiene toda la capacidad de cobro, aplíquela totalmente para que la parte débil, en este caso, nuestro televidente de Pereira, no se vaya a ver afectado luego en un litigio buscando cómo demandar y recuperar una serie de cosas cuando el deber era del empleador y obviamente el fondo fue informado. O sea, podría ser una solución espectacular. Exactamente. Don Juan Guillermo en Itagüí, buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Salazar? Muy bien. Doctor, yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo en este momento soy diabético, ¿cierto? Y tengo pues ya, mejor dicho, ya el pie inmóvil y una vista pues que ya no veo nada por ella. Entonces yo necesito saber qué requisitos tengo que hacer o qué papeles tengo que llevar para hacerme calificar. Doctor Jaime, la calificación la debe hacer ante la EPS, ante el fondo de pensión, ante la ARL, ante quién. Si se trata de pensiones, el fondo de pensiones. Colpensiones tiene una calificadora y los fondos también tienen entidades que califican, que son independientes, pues por obvia razón, para que haya una valoración independiente. Entonces acude con la historia clínica y copia de la cédula a nuestra oficina, que con un empleado lo enviamos para que lo acompañe a que vaya a Colpensiones, si es allá, o si es un privado también, a pedir la cita para iniciar el proceso de calificación. Pídase con el médico tratante el concepto de rehabilitación, que es muy importante, porque se determina cuál es el rumbo que hay que tomar para la calificación. Nosotros con todo gusto le ayudamos con ese tema. Eso, la pregunta se la hacía, doctor Jaime, porque inicialmente pues el primer contacto que tienen con el paciente obviamente es el médico de la EPS. Entonces, mejor ir a la EPS en principio, como usted dice, buscar el médico tratante para que con la historia médica ir ya al fondo de pensión. Mire, yo necesito calificación porque mis dolencias o mis situaciones sí, el médico le pone, se remite a calificación y le da el concepto de rehabilitación que incluye diagnóstico, pronóstico, posibles medidas de recuperación y todo esto, y con eso pues se le facilita mucho más fácil a la respectiva entidad hacer la calificación. Supongamos que el televidente no está haciendo aportes a pensión, los hizo,
pero actualmente solamente está en la EPS porque es beneficiario de la esposa, en fin. Igual va al fondo de pensiones. Igual el fondo de pensiones lo califica porque es que lo que determina si usted tiene o no derecho a una pensión por invalidez, además de la merma de capacidad laboral y de las semanas, es la fecha de estructuración, que es la que permite contabilizar en retroceso las semanas. Y no olviden que la Corte Constitucional ha venido manejando unas tesis interesantes sobre enfermedades congénitas y progresivas, y ahí la contabilización de semanas es distinta. En un programa posterior vamos a hablar de eso para que el televidente tenga claridad, pero ahí se manejan unas tesis diferentes. Si fuera en condiciones normales, escoger fecha de estructuración, contabilizar 3 años hacia atrás y mirar si allí el afiliado tiene 50 semanas. Una situación muy frecuente es cuando la persona solicita la calificación, no queda a gusto con la calificación, tiene unos 10 días para impugnar o apelar esa decisión. Y hay muchos que lo hacen y dicen, apelo, ¿y qué digo? No, no estoy de acuerdo. ¿Qué sería lo ideal? Buscar un médico en daño corporal, buscar al abogado, al profesional, orientarse bien para que esa apelación no quede como algo suelto. Lo ideal es que busquen a una persona experta, pero si no pueden, simplemente que apelen y expliquen por cualquier razón por qué no están de acuerdo. Con eso basta para que les concedan el recurso. Pero si pueden buscar un médico especializado en daño corporal, pues sería lo excelente. Lo que pasa es que esto cuesta, esto es un servicio costoso que la mayoría de la gente no tiene con qué sufragarlo. Entonces, para no dejarlo sin el debido proceso, hay que acudir a ello. Doctor Jaime, esto se fue rápido. Afortunadamente alcanzamos a hablar con varios televidentes. Ahí tenemos los datos suyos, los correos del canal para que estemos en plena comunicación. Doctor Jaime Humberto, muy amable. Listo, el próximo lunes nos vemos por aquí a la misma hora y por el mismo canal. Eso está muy bien. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de información jurídica. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.